Amados, buenas noches. Es un gran gusto poder estar hoy otra vez compartiendo con ustedes, estarnos uniendo en este lazo de amor, en esto que el Señor ha hecho, que es la iglesia, la congregación de los hombres, congregados en torno a Él y por el poder de su Espíritu Santo. Esto es lo que hace la iglesia, ¿sí? Juntar, o sea, reunir a los hombres para establecer una vida en Dios, porque nosotros recibimos de Dios. Y esto es un gran gozo porque pensamos, destinamos el corazón a una cosa sumamente importante, que es establecer vida de Dios en nuestras vidas. Entendemos y sabemos que no es que nosotros tomemos la vida de Dios para manipularla como nosotros queramos, sino que acercándonos a Dios, siendo sensibles a Dios, Él va proporcionando de su vida. Dios proporciona de lo que es de Él, lo proporciona para que nosotros lo recibamos. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú convocas a tu pueblo, Dios, que tú nos reúnes, que tú nos llamas y pones esta necesidad de buscarte en nosotros. Y queremos hoy darte gracias por esta situación, Dios. También queremos poner a los hermanos que tienen debilidad en su cuerpo, que tienen enfermedades, Dios, queremos ponerlos delante tuyo. Queremos poner a los hermanos que tienen necesidad de distintas índoles, puede ser de problemas familiares, problemas económicos, problemas en sus trabajos. Queremos poner todas estas situaciones que traen apremio a nuestras vidas, las queremos poner en ti, Dios. Damos gracias y hoy queremos agradecerte también que viene palabra y esta palabra ha de traer un consuelo, ha de traer una edificación para nosotros y queremos poner el corazón en ella. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, pues como decía, vamos a estar hoy hablando, otra vez vamos a ver algo, un poquito, sobre el Señor y lo que recibimos del Señor. Mucho hablamos. Cuando hacemos referencia a Dios, mucho hablamos del hombre. ¿Verdad? Hablamos que el hombre pecó, que el hombre ha sido salvado, que el Espíritu Santo viene a nosotros y siempre hay una referencia muy importante al hablar de Dios, hablando del hombre. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo quiero decir? Hablamos mucho de Dios, pero hablamos mucho de Dios para hablar del hombre. Para explicarnos a nosotros mismos, hablamos de Dios. ¿Sí? Nos explicamos diciendo el hombre cayó y el hombre es levantado por Dios. ¿Sí? Y nos situamos mucho en nosotros. ¿Sí? Hoy quiero también hacer una pequeña reflexión en otro sentido. ¿Sí? Pero para adentrarnos en esto, vamos a recapitular algunos aspectos que ya todos conocemos sobre lo que viene a ser Dios para nosotros y lo que ha hecho Dios con nosotros. ¿Verdad? O sea, sabemos muy bien que el Señor es el creador de todo. ¿Sí? Dios es espíritu, Dios es amor y la obra que Dios ha hecho, que es la creación, ¿verdad? Esta creación que tocamos y que conocemos y que vivimos, que experimentamos, es una cuestión que es absolutamente real. No es de ninguna manera una cuestión, digamos, como fantasiosa, ¿no? La vida que nosotros vemos es una cuestión
perfectamente real, tan real como que el Verbo encarnó. Si no fuese real la vida, o sea, me refiero a lo que vivimos y a nuestro propio cuerpo, a nuestra realidad como hombres. Si no fuese real esto que nosotros vemos, esto que estamos nosotros en la creación y que somos creación de Dios, pues el Verbo no hubiera encarnado, ¿sí? La encarnación de Dios, la encarnación del Verbo, da validez a la creación, afirma la creación como algo verdadero y real, algo existente. Ahora bien, ese algo existente, ese algo verdadero, ese algo que tiene vida, no tiene vida por sí mismo, sino que la vida es sustentada por Dios. Nos enseña la palabra, el apóstol Pablo en sus cartas, nos enseña que el verbo de Dios, el Señor Jesucristo, es el que ha hecho toda la creación y que toda la creación es sustentada por Él. Vamos a decirlo de esta forma. Si hoy tú y yo respiramos y vivimos y tenemos hijos y vamos a trabajar y comemos y hacemos todas las cosas que hacemos y vemos los arbolitos y los pajaritos y las nubes y esas situaciones, es porque el Señor lo está sustentando y lo sustenta por su amor. La creación es una creación de amor y no es una creación que ha quedado estática. La creación es una creación dinámica. El Señor Jesús nos enseña y nos dice que Él y el Padre aún trabajan. Siempre trabajan. Él y el Padre siempre están trabajando. Él, el Padre y el Espíritu Santo siempre están trabajando. El que tú me estés oyendo en este momento viene a ser por una acción del Espíritu Santo que pone en tu corazón una necesidad de estar cercano a la palabra de Dios. Y lo que sale de mi boca no es de que sea yo muy inteligente, sino que es una acción del Espíritu Santo que viene al corazón de la congregación, al corazón de ustedes, para que seamos edificados. Yo mismo no sé lo que digo, ¿sí? Bueno, vamos a abundar un poquito hoy en un aspecto. Yo había señalado que Génesis 3, esta cuestión de la caída del hombre, es una cuestión que implica un poco más de lo que decimos y que es un gran misterio. Tiene una consecuencia tan fuerte que simbra el corazón de Dios. Eso es lo que quiero llevar hoy al corazón de ustedes. Un mensaje muy sencillo, ¿sí? Pero para que podamos dimensionarlo, para que podamos dimensionar el efecto de la caída del hombre, el efecto del pecado. A ver, el pecado, Génesis 3, ¿sí? Se da, o sea, el hecho del pecado que se relata en el capítulo 3 del libro de Génesis es la decisión que toma el hombre de, en vez de comer del árbol de la vida, el árbol de la vida
simboliza al Señor Jesucristo, el árbol de la vida simboliza a Dios. ¿Sí? El hombre decide no comer del árbol de la vida y decide comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyos frutos le parecen apetitosos. ¿Sí? Comer del árbol del bien y del mal implica que el hombre comió de sí mismo, no comió de Dios. No se alimentó, no se procuró por Dios, en Dios, sino que se procuró por sí mismo. ¿Sí? Se alimentó de su propio ego. Ese es, así muy cortito, mal explicado, el hecho del pecado. ¿Sí? Y eso trae muchas consecuencias que ahorita vamos a señalar algunas, ¿no? Y otra sumamente importante. ¿Por qué? Porque como mencionaba, cuando hablamos del pecado y estas situaciones, casi siempre hablamos del hombre y nos enfocamos en el hombre. Claro que nos enfocamos en el hombre, no está mal, porque hombres somos, ¿sí? Bueno, hombres y mujeres, ¿no? Hombres somos. Entonces, cuando nosotros enfocamos la cuestión de Dios para nuestras propias vidas, es una acción que el mismo Dios trae para que nosotros podamos en nuestro entender ir entendiendo a Dios, en nuestra poca capacidad, quiero decir, con esa poca capacidad que tenemos, vamos entendiendo a Dios. Ese fue uno de los hechos, de las situaciones por las que el Verbo encarna. Nosotros podemos ver el rostro de Dios en el rostro de Jesucristo y se nos facilita porque el Verbo encarna, el Verbo se hace hombre. ¿Sí? Y como mencionaba, esta encarnación da validez a la creación. ¿Sí? La creación, que es un hecho de amor de Dios, y en ella estamos nosotros, ¿sí? Para recibir el amor de Dios. ¿Sí? El hecho de que el Verbo encarne da validez y hace real toda la creación. Menciono esto porque desde antiguo hay algunas ideas de que lo más valeroso, lo más valioso viene desde los griegos. Lo más valioso es el espíritu bueno que nosotros tenemos y que nuestra existencia material, vamos a decir, es una mentira. Eso me parece que no es real. Nuestra existencia material es real, confirmada por Dios porque ha sido hecha por Dios. Y confirmación de que esa existencia material es verdadera es la venida del Verbo en carne. Bueno, vamos a regresarnos, este fue un paréntesis, vamos a regresar un poquito a este hecho de Génesis 3. Hemos entendido, yo lo he señalado varias veces, ¿sí?, que el hombre decidió no tener en cuenta a Dios. Eso nos lo enseña el hermano Pablo. El hombre decide no tener en cuenta a Dios, ¿sí? Y entonces Dios, bueno, dice, no me tienes en cuenta, está bien. Anda tú, camina tú, pues. Y deja al hombre con su mente entenebrecida, ¿sí? Bueno, eso lo hemos platicado muchas veces. Creo que pocas veces hemos visto la consecuencia que el pecado tiene en Dios. Eso me parece que es
muy importante para que nosotros podamos sensibilizarnos un poquito, ¿sí? El pecado nos enseña la palabra no solamente que es causa de muerte en el hombre, sino el pecado hace que Dios se duela en su corazón. Esto a mí me parece muy importante. Es, para ponerlo como un ejemplo, ¿sí? Y retomando la figura que tanto nos muestra nuestro hermano Luis al hablar del hijo pródigo, y siempre ponernos a los hombres, poner al hijo pródigo como ejemplo de lo que es el hombre, y que el hombre retorna a su hogar, retorna al padre, y el padre, al ver que viene, sale a su encuentro porque el padre ama al hijo, ¿no? El hecho del pecado causó dolor en el corazón del Padre. El Padre, Dios que había hecho al hombre a su imagen y semejanza, que se gozó porque vio que lo que había hecho era bueno en gran manera, ¿sí? Y que había puesto al hombre en esto que conocemos como el huerto del Edén, y que en el huerto del Edén se nos señala Génesis, que se paseaba la voz de Dios, ¿sí? Se paseaba el verbo, se paseaba Dios mismo, enseñando al hombre, mostrándole al hombre muchas cosas, ¿sí? ¿Cuáles cosas? Cosas de Él mismo, de Dios mismo. Es lo que Dios muestra al hombre. Cuando nos enseña que el Espíritu Santo nos muestra todas las cosas, nos hará conocer todas las cosas, nos hace conocer las cosas que son de Dios. Las cosas que son de los hombres habremos de aprenderlas. Las cosas que son de Dios, Dios mismo se encarga de enseñarnos las cosas que son de Él. Lo que pertenece a Dios, Dios nos lo entrega y nos lo muestra. Bueno, el hecho del pecado, que es lo que hoy quiero destacar, causó en que el corazón de Dios se doliera. Mira, vamos a ver cómo dice en Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos, del corazón de ellos, o sea, del corazón de los hombres, era de continuo solamente hacer el mal. Y después es una cosa tremenda para el propio Dios. Génesis 6, versículo 6 dice, que es el versículo que continúa, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios se duele en el corazón de la situación que el hombre ha tenido, la caída del hombre. El hecho de Génesis 3 lo vemos rápidamente en Génesis 4 como una consecuencia. Caín se vuelve el asesino de su hermano. El hombre se mata a sí mismo. El hombre llega rápidamente a una maldad cuyo efecto es matar. Matar implica eliminar lo que Dios ha creado.
Ve Dios que en el corazón del hombre hay de continuo solamente hacer el mal, y Dios se duele en el corazón. Es una cosa tremenda, ¿sí? Lo podríamos ejemplificar. Nosotros que hemos sido padres, ¿sí? Afortunadamente hay bastantes hermanos, digamos, mayores en la congregación que tienen hijos, y hay unos que tenemos hijos ya grandes de edad, y hay otros que tienen hijos pequeños de edad. De todas formas, cada padre, cada madre, tiene gran gusto en sus hijos, grandes esperanzas, y pone el corazón en sus hijos, ¿sí? El corazón nuestro como padres se goza en nuestros hijos, ¿sí? Tenemos una gran expectativa de nuestros hijos, y puede ocurrir, que espero que no, pero puede ocurrir que esa expectativa se rompa porque vemos que nuestros hijos caen, que nuestros hijos equivocan su destino, su camino, ¿sí? Y caen. ¿Qué sentirá un padre de que su hijo es un asesino, que su hijo es un violador, que su hijo está en drogas, que su hijo roba, que su hijo hace de continuo, tiene en su corazón solamente de continuo hacer el mal? ¿Puedes tomarlo para tu vida? ¿Pensarlo en tu hijo? Eso puede ejemplificar el dolor que el padre ha tenido por la caída de su hijo. Todo hombre, el hombre en general, Adán es símbolo del hombre, de todo hombre, ¿sí? Adán cae y causa un gran dolor en el corazón de Dios. Eso es lo que quiero hoy que veamos. Pero el Padre nunca deja de amar al Hijo. Yo he conocido casos muy fuertes de padres y madres que sus hijos han caído, y los padres siguen amando a su hijo, y he conocido casos en que los padres pueden volver al gozo porque su hijo vuelve. El hijo que cayó vuelve, ¿sí? Y da un gozo inmenso a estos padres y estas madres porque el hijo ha vuelto. Cada vez que oigo al hermano Luis hablarnos del hijo pródigo, además dar gracias a Dios porque el ejemplo es muy bello, ¿sí? Pienso en esta situación que acabo de decir. El dolor que el hijo ha causado al padre y el inmenso gozo que el padre siente al ver retornar al hijo, ¿sí? Y claro, el padre siempre ha estado apoyando al hijo, ¿sí? Digamos que en el ministerio muchas veces tienes que ir a lugares no tan agradables como son los penales, y ahí ves a los padres y a las madres ayudando a sus hijos, ¿sí? Ves en los hospitales a los padres ayudando a sus hijos, ¿sí? Así es el Padre con nosotros.
El Padre que se dolió en su corazón, siempre procurado por nosotros, ¿sí? Y aunque por la caída de uno, todos los demás han sido constituidos como pecadores, ¿sí? Ha sido por la voluntad del Padre, por el gran amor que el Padre tiene para los hijos. Nos dice el hermano Juan que tanto amó Dios al mundo que hasta su Hijo da, ¿sí? Este gran amor es el que mueve al Padre a hacer el rescate de los hijos y no tomar en cuenta el pecado. Una cosa también que estábamos hablando, digamos, pusimos el ejemplo en Génesis 6, que nos habla, nos relata la historia del arca de Noé, del diluvio, ¿sí? Y nos dice también que en Génesis 6:3 nos dijo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, ¿sí? Dios ve que este hombre es carne, ¿sí? Y decide raer al hombre de la faz de la tierra, ¿sí? Esto es un ejemplo muy duro, ¿sí? Pero creo que en él también hay una cosa que nos habla de la misericordia de Dios. A ver, cuando hablamos del Viejo Testamento, debemos recordar que el hermano Pablo nos enseña que lo que está escrito ha sido escrito para nuestra edificación. O sea, lo que conocemos del Antiguo Testamento ha sido legado a nosotros, o sea, ha sido entregado a nosotros para nuestra edificación. Es ejemplo de lo que habría de venir, ¿sí? Génesis 6 nos habla de que en el hombre solamente de suyo tiene hacer el mal, ¿sí? Y nos dice también que Dios va a quitar a ese hombre de la tierra. Y lo quita a través de inundar la tierra. Y eso es símbolo del bautizo en agua. Esa tierra que está inmersa en la maldad, hay una palabra severa del Señor y el Señor inunda la tierra, ¿sí? Esto nos sirva de ejemplo, ¿sí? De la acción salvadora del Señor Jesucristo, ¿sí? De la acción salvadora del lavamiento por la palabra, de la resurrección del hombre por el bautizo, porque en el mismo Génesis 6 nos muestra que la familia que queda, Dios le da el mismo tratamiento que da a Adán al principio. Le da el crecer y el multiplicarse y el llenar la tierra, ¿sí? O sea, es un nuevo comienzo, ¿sí? Un nuevo comienzo a partir de esa inundación, de ese morir en el agua y levantarse del agua, que es símbolo del hecho de la resurrección en los hombres. Nosotros, al bajar en el agua, al ser inundados por el agua, inmersos en el agua, ¿sí?
morimos al pecado, como en Génesis 6 el hombre muere por el pecado, muere al ser inundado por el agua. La única forma de ser librados del pecado es por la muerte del Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos bautizados en el agua, somos muertos en el agua y somos levantados a una novedad de vida. Esto de Génesis 6 quise traerlo a vosotros porque por un lado ejemplifica, nos da un pleno conocimiento del terrible dolor que el hombre causó, que la caída del hombre causó en el corazón de Dios, y al mismo tiempo la determinación que toma Dios en ese Génesis 6 que se ve tan terrible, es la salvación del hombre al decir, va a morir en el agua y se va a levantar en el agua, se va a levantar a una vida nueva. Noé es ejemplo de este hombre nuevo que sale de la inundación, sale del sumergirse la creación en agua, esta agua lavadora que es la muerte del Señor Jesucristo, y nos levantamos en resurrección de Cristo, en la misma resurrección que somos atraídos por la misma resurrección del Señor Jesucristo al emerger del agua, al salir del agua. Este Noé es inundado, la creación toda es inundada, y Noé como ejemplo de lo que ha de venir, es levantado de esa inundación, emerge de esa agua y es un hombre nuevo, una creación nueva. Hoy nosotros vivimos una creación nueva por la resurrección del Señor Jesucristo y somos inmersos en esa muerte y esa resurrección por el bautizo. Señor, damos gracias, Padre, por esta palabra y te pido, Dios, que de alguna manera esta palabra llegue al corazón de los hermanos y dé alguna enseñanza. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.